Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, conservad el amor fraterno y no olvidéis la hospitalidad. Por ella, algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos con ellos, de los que son maltratados como si estuvierais en su carne. Que todos respeten el matrimonio, el lecho nupcial, que nadie lo mancille, porque a los impuros y adúlteros Dios los juzgará. Vivid sin ansia de dinero, contentándoos con lo que tengáis, pues Él mismo dijo: nunca te dejaré ni te abandonaré. Así tendremos valor para decir: el Señor es mi auxilio, nada temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acordaos de vuestros guías, que os anunciaron la palabra de Dios. Fijaos en el desenlace de su vida e imitad su fe. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Él me protegerá en su tienda el día del peligro. Me esconderá en lo escondido de su morada. Me alzará sobre la roca. El Señor es mi luz y mi salvación. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios, con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla.
Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Con el Salmo 26 hemos confesado, contestando a la primera lectura de la carta a los Hebreos, que el Señor es nuestra luz y nuestra salvación. Y es que lo que Cristo ha venido a hacer es a ofrecernos la salvación, a salvarnos de una situación desesperada que estamos cuando estamos hundidos en el pecado y por lo tanto apartados de Dios. Porque Dios es lo único que va a hacernos felices y eso es lo que ha venido a ofrecernos Cristo. Ha venido a recomponer el puente que nos une a Dios y que nos puede llevar a Él. Por esta razón es por la que también esta carta a los Hebreos termina con unas recomendaciones, unas exhortaciones a los cristianos para vivir la situación de quienes han sido rescatados del pecado, es decir, luchando contra el pecado, o diciéndolo de otra manera, tratando de vivir las virtudes que Cristo nos ha enseñado con sus palabras y con sus hechos. De ahí que llame a conservar el amor fraterno, a practicar la hospitalidad, a vivir la caridad para con los presos, los que lo pasan mal, respetar el matrimonio, la moralidad del matrimonio, etc. Que nadie lo mancille. Y termina recordando, porque Dios va a juzgar. Es Dios quien nos va a juzgar. Los juicios humanos tienen muy poca importancia, o solo relativa importancia. El juicio que nos interesa es el de Dios. Es Dios quien va a dictaminar si somos inocentes o culpables. Es ese el juicio que debemos respetar y temer. Por esta razón, cuando Juan el Bautista se dirige a Herodes y a Herodías, que habían constituido una pareja que, según la predicación de los profetas, estaba fuera del plan de Dios, lo que quiere y lo que busca es la salvación de estas personas. Y es por eso por lo que denuncia que su situación no es conforme a la voluntad de Dios. No busca otra cosa más que su salvación. Él no puede imponerles nada. Cuando les dice que no les es lícito vivir así, no les está imponiendo nada, se lo está recordando, pero son ellos los que tienen que tomar decisiones. Él no las va a tomar ni puede tomarlas, no tiene ninguna manera de hacer nada. Pero resulta que las personas a las que está recordando, que es lo que tendrían que hacer para salvarse, detentan el poder, por lo menos un relativo poder, en Israel en aquellos momentos, a pesar de que sea poco más que una marioneta en manos de Roma, pero sigue siendo el rey de Israel, Herodes, y Herodías porque se había casado con él. Y al tener el poder, tienen también las tentaciones que lleva consigo el poder, que es la de utilizar el poder en provecho propio. Esto, como muy bien sabemos, ocurre en todos los tiempos porque los seres humanos son débiles y si no buscan honradamente cumplir la ley de Dios, con mucha facilidad caemos en los abusos de todo tipo. Y así es como, valiéndose de este acontecimiento del cumpleaños de Herodes y la danza de la hija de Herodías, de esta manera Herodías puede llegar a conseguir lo que tanto quería, quitarse de en medio
a quien la estaba recordando que estaba obrando mal. No soporta la reconvención, no soporta que se la diga que está obrando mal. Y entonces recurre a lo único que se le ocurre, que es matar, matar, matar. Es triste, pero es así y ocurre con demasiada frecuencia. También en nuestro tiempo nos estamos encontrando con que nos cuesta trabajo poder anunciar el Evangelio, poder anunciar los valores que Cristo nos ha enseñado, siempre en orden a la salvación, porque evidentemente la Iglesia, sea más o menos numerosa, no es más que un grupo más dentro de los grupos humanos que hay en nuestro país y en todos los países, y se encuentra, sin embargo, con que es un grupo que no es bien tratado por el poder, no es bien tratado por la sociedad, porque curiosamente, aun cuando se habla de libertad de expresión, pero solamente tienen algunos libertad para expresarse, pero otros no. Y esto es lo que nos estamos encontrando. No podemos anunciar la moral evangélica porque va en contra de lo que la gente no puede resistir. No quieren que se les oiga hablar de que hay situaciones que son pecado, pero es que son las reglas del juego. Es decir, si alguien quiere ser cristiano, tiene que cumplir esas reglas, porque son los mandamientos de Dios. ¿Que no quiere cumplir los mandamientos de Dios? Bueno, pues nadie le obliga a ser cristiano. Es más, nadie le obliga a cumplir los mandamientos. No hay ninguna coacción, pero sí se anuncian y se deben seguir anunciando los mandamientos de la ley de Dios. Y después, como decía Jesús en varias ocasiones, el que quiera oír, que oiga, el que quiera prestar atención, que la preste, el que quiera hacer caso de esos mandamientos, que lo haga. Nadie le va a obligar al que no quiera a cumplir unos mandamientos a la fuerza. No. Y por lo tanto, no es justo, o no es justa la situación que se está creando en muchos casos, en los que no nos dejan, no solamente ya el anunciar el Evangelio y la moral cristiana, es que ni siquiera se puede protestar por ello, porque está esa situación de terrible, diríamos, tenaza, que no nos deja ni siquiera hablar en muchos casos. Sin embargo, pues tenemos que saber soportarlo. Jesús, ante este hecho, ante este acontecimiento que afecta a su primo Juan Bautista, cuando se entera, siente tristeza, pero notemos que no organiza ninguna revolución, ni organiza ninguna manifestación, ni ninguna algarada, ni nada por el estilo, sino que vive lo que después nos va a enseñar a nosotros: sufrir con paciencia los defectos y las injusticias de nuestros prójimos. Sufrir con paciencia es una de las características, es una de las obras de caridad que se nos recomiendan, porque ante todo y sobre todo nosotros tenemos que aprender a vivir eso que el Señor nos ha enseñado, aun cuando sean en circunstancias a veces difíciles. Tenemos que aprender a vivirlo, si no, no podríamos anunciarlo. ¿Cómo anunciar a los demás la caridad si nosotros no la vivimos? ¿Cómo anunciar a los demás el amor fraterno si nosotros nos tratamos igual de mal que se trata el resto de la gente? ¿Cómo anunciar a los demás la superioridad de la honradez si nosotros no somos honrados? Y así sucesivamente. Por eso, una y otra vez tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, nos enseñe a ser humildes, a ser bondadosos, a vivir el perdón de las ofensas, a vivir con esa caridad exquisita que es la única que puede salvar a nuestro mundo, a nosotros en primer lugar
y a los demás también, porque al fin y al cabo la verdad triunfará. La última vez que estuvo San Juan Pablo II aquí en Madrid, en su encuentro con los jóvenes, en Cuatro Vientos, dijo algo que a mí no se me olvida y que me pareció una expresión muy, muy importante. La verdad se propone, no se impone. Se tiene muchas veces, o por nosotros podemos tener muchas veces la tentación de, sabiéndonos poseedores de la verdad, no por nuestros méritos, sino porque el Señor la ha puesto en nuestras manos, la tentación de querer imponerla. Pues no, la verdad se propone, no se impone. Pero eso sí, que al menos nos dejen proponerla para que cada uno juzgue y obre según su conciencia.